Es uno de los proyectos, ¿cierto?, más relevantes para el gobierno y finalmente se retomó su discusión en el Congreso Nacional. Dentro de las propuestas de esta iniciativa está considerado un autopréstamo que permitiría a los afiliados activos rescatar hasta 1.100.000 pesos de sus ahorros, pero reintegrándolos posteriormente. Bueno, para conversar sobre este tema estamos con la diputada Daniela Chicardini del Partido Socialista. Gracias, diputada, por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Y también tomamos contacto con Jimena Osandón, diputada de Renovación Nacional. Diputada, gracias por estar acá con nosotros en Alerta. Bueno, muchas gracias, Maribel. Saludar a Daniela. Gracias por la invitación. Sí, súper importante este tema, porque claro, se habla de la reforma previsional, pero tiene esta patita que es el autopréstamo. ¿Usted está de acuerdo con esta iniciativa, considerando que en su momento se consideró también en el Congreso Nacional un proyecto de autopréstamo, pero que finalmente fue rechazado incluso por su sector? Sí, bueno, saludar a Maribel, también a Jimena. La verdad es que efectivamente fueron parte de las propuestas que se entregaron de Chile Vamos, también de algunos partidos como PDG. En lo personal no estoy muy de acuerdo de que son los propios trabajadores finalmente que tengan que recurrir a sus ahorros para poder resolver algunas emergencias económicas. Pero si el objetivo es poder avanzar en una reforma de pensiones para poder mejorar finalmente las pensiones de miseria que hoy día reciben las personas mayores de nuestro país, para poder avanzar en consenso, para que esto sea un poco más transversal, evidentemente el gobierno ha cedido bastante. Creo que uno de estos puntos ha quedado en evidencia, esa disposición y esa voluntad política para recoger estas propuestas, y esperamos de que sea también la fórmula para poder avanzar en un acuerdo por Chile. O sea, usted dice que finalmente este postulado, este autopréstamo, tiene que ver con acercar posiciones con el otro sector, con la oposición. Diputada Osandón, ¿qué le parece a usted finalmente de esta propuesta? A ver, el tema del autopréstamo es algo que se ha conversado transversalmente. Yo tengo que reconocer que dentro de la propuesta que se está presentando ahora, que igual tenemos que discutir muchísimo, hay varios puntos que han sido recogidos de las conversaciones que existieron durante el periodo pasado, por decirlo así, la reforma anterior, ¿no? Lo que pasa es que el autopréstamo tiene condiciones. Sí. No es llegar y sacar por cualquier cosa, tiene motivos, tiene formas de pago. Una persona, no sé, que está a punto de jubilar, no es factible que pueda sacar un autopréstamo porque no va a tener la posibilidad después de reintegrarlo. Te fijas, tiene toda una serie de condicionantes que de alguna forma toman esa necesidad ciudadana que se vio también representada muchas veces con el tema de los retiros, que viene a resolver algunos problemas de la vida diaria en relación, por ejemplo, a la compra de la primera vivienda, alguna enfermedad importante en la familia, y que donde lamentablemente hay personas que no tienen ninguna posibilidad de pedirle plata a la banca porque no se la van a dar, o a cualquier otro tipo de préstamo que no sea de estos préstamos abusivos que al final termina siendo una pesadilla para las personas, y en el fondo piden a su propia plata, en el fondo a su propio futuro, por decirlo así, de pensiones, pero con la posibilidad real de poder devolverlo. O sea, ¿usted está de acuerdo? Estamos para cualquier cosa. ¿Usted está de acuerdo entonces con este postulado, esta iniciativa que es parte de la reforma de pensiones? Porque no todos en su sector lo están. En la medida de cómo sea, los montos, para qué sea y cómo se puede devolver. Porque esas cosas muchas veces suenan súper bien, pero en el fondo son, como dice el dicho, pan para hoy, hambre para mañana. Tiene que ser hecho de tal forma y estar tan controlada este autopréstamo para que no se transforme en una pesadilla peor para esa persona en el corto plazo. Ese es el punto. Sí, lo que pasa, diputada Zambas, es que yo me acuerdo lo que pasó cuando el Partido de la Gente propuso un autopréstamo que era de 10 millones, esto fue el año pasado, si no mal lo recuerdo, y finalmente se descartó, fue rechazado. Incluso el ministro Mario Marcel habló de un retiro encubierto, de un autoengaño. Entonces ahora, al parecer, hay una voltereta del gobierno en relación al tema del autopréstamo. Se lo pregunta la diputada Chicardini, ¿qué pasa con este voltereta, por así decirlo? Lo que pasa, Maribel, es que yo creo que hay que entender, y la ciudadanía finalmente recibe con buenos ojos cuando el gobierno ha mostrado una y otra vez ceder posiciones. Nosotros no vamos a poder avanzar en la reforma de pensiones si no somos capaces de sentarnos a conversar, de poder llegar a acuerdos, de
entender de que no estamos hablando de ser generosos con el gobierno, sino que es ser generoso con nuestros adultos y adultas mayores. Llevamos un año tramitando este proyecto de ley, estamos 10 años en distintos gobiernos tratando de hacernos cargo de un anhelo, de una esperanza que tienen los ciudadanos en la clase política, y nosotros lo único que hemos logrado es estar en la misma situación que hace 12 meses atrás, porque hemos visto una transigencia por parte de la oposición. ¿Y ahora este autopréstamo permite acercar posiciones, cree usted? Evidentemente, es parte de lo que propuso un sector de la clase política que está representada en el Congreso Nacional, y no solo aquello, sino que incluso la distribución del 6% adicional que entrega, ¿no es cierto?, en este caso, el empleador, que antes la propuesta original era que iba directamente al seguro social. Hoy día se ha hecho una modificación, sí, y esperamos de que este sea también el puntapié inicial del diálogo que se tiene que dar ahora en la Comisión de Trabajo, porque ya no pueden seguir esperando, ¿no es cierto?, las mejoras de las pensiones. Sí, vamos a estar hablando sobre eso, sobre el tema de qué se hace con este 6% adicional de la cotización, pero volviendo al autopréstamo, esto sería acotado, diputada, porque sería solamente un tope de 1.100.000 pesos, no podría ser un monto mayor, como se había hablado, ¿cierto?, en los otros proyectos de ley, donde incluso el monto de retiro podría ser incluso 10 millones y debe ser reintegrado por el trabajador, para que la gente que nos esté viendo en la casa lo entienda bien. Es que es muy importante lo que tú estás haciendo, que las personas lo entiendan bien, porque usaste que era la palabra voltereta, pero no es voltereta, y te lo quiero explicar por qué. Porque eso era un proyecto de ley que presentó el PDG, con los montos que tú mencionaste, que le hacía como la competencia al retiro en ese minuto, cuando el gobierno estaba anunciando la reforma de pensiones también. Entonces, no es que la idea entera en sí fuera descabellada en su marco, ¿no?, en su propuesta, sino que no era para un proyecto concreto, no era para hacerle la competencia en ese minuto al retiro de fondos de pensiones, y hoy día, como tú bien lo dices, es mucho más acotado, y entonces eso cambia. Porque lo importante es que la reforma de pensiones, Maribel, sea una reforma tal que no venga a solucionar solo un problema temporal que estamos viviendo, sino que sea una reforma de pensiones que permanezca, que sea robusta y que no vuelva a producir los mismos vicios, los mismos problemas a futuro. Es por eso que no hay que apurarse, hay que hacerla de buena forma, con diálogos, con conversación, y también, como dijo el presidente de Renovación Nacional, que sea una propuesta técnicamente razonable. Y ¿diputada? Para que sea técnicamente razonable, muchos técnicos tienen que estar involucrados en ella. Sí, diputada, mire, queremos saber la opinión de la gente. ¿Qué dicen las personas con respecto finalmente a este postulado? Y ahí está Javiera Lagos tomándole el pulso en terreno. Javi, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros acá en esta discusión, en esta conversación sobre el autopréstamo. Hola Maribel, ¿cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, nosotros también queremos tener la opinión por parte de las personas respecto a lo que es el autopréstamo actualmente. Por eso estamos nosotros aquí con Adrián. Adrián, primero que todo, muy buenos días. Tú me comentas que tu situación es de cierta forma particular, tú has trabajado independiente toda la vida, pero también consideras que quizá el autopréstamo de todas formas no debiese ser algo que uno tenga que devolver, ¿o no? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, para mí considero que es injusto, porque a las finales, si tú te estás prestando un dinero que es tuyo, es ilógico que lo tengas que devolver. Si yo me impongo y tengo mi dinero y lo pongo en una FP o lo pongo en un banco, ¿por qué tendría que devolverlo si es mi plata? Ellos trabajan con tu plata. Por lo tanto, yo por lo menos no lo devolvería, a mi forma de pensar. No sé, tal vez otras personas, yo creo que lo harían, pero yo no. Adrián, tú analizando la situación de, por supuesto, tus pares en tu entorno, te percatas de que existe puntualmente necesidad quizá, y por lo tanto hay gente que necesita ese dinero en este momento. En tu caso, puntualmente, ¿es algo que tú necesites ahora? Bueno, hoy en día con la crisis económica que está pasando el país, todo el mundo necesita ese dinero, todo el mundo. O sea, hay una crisis enorme, entonces yo creo que todas las personas debiesen sacar su dinero y bueno, y utilizarlo, porque es plata de uno. Es plata de uno, o sea, yo pienso que debiese ser así. Considero injusto que la persona que está sacando su dinero por una crisis económica tenga que devolverlo.
no debiese ser. Tú me mencionas también un punto importante, un contexto económico complejo el que se torna desde ya el año 2022 en adelante, en donde cuestan más las cosas, aumentó el costo de vida, por lo tanto herramientas como estas podrían ser bien utilizadas. Lógico que ayudaría montones, como dice Juan Luis Guerra, el costo de la vida sube otra vez y Tal cual. todo sube, entonces tiene que ser así, o sea, hay un complemento que se necesita dinero y esa plata sería bien recibida en las personas. Entonces, pero esta iniciativa, entonces, ¿a ti no te parece que uno tenga que devolver finalmente? No, a mí no me parece. Por lo menos a mí, mi forma de pensar, a lo mejor otras personas dirán, bueno, sí, yo la sacaría y la devolvería. Yo no la devolvería. Si es mi plata, no tengo por qué devolverla. Ok, Maribel, ahí escuchábamos aquí un punto muy importante porque Adrián nos menciona que él puntualmente, claro, ha trabajado toda su vida, tiene para sacar también este mismo dinero, este millón de pesos, es parte de los 9,3 millones de afiliados que están en condiciones de retirar este dinero, pero de todas formas, él menciona que efectivamente no es un escenario al cual él se plantea porque tendría que devolver finalmente el dinero y esa ya es la parte en la cual hay mucha gente que topa, porque nosotros estábamos conversando con más personas y ellos nos mencionaban que este es el punto, que ellos no encuentran que sea lógico que tengan que devolver dinero que ellos consideran que es propiedad de cada usuario, de cada afiliado en este caso, Maribel. Exactamente, ¿no? Importante la opinión de Adriana. Le vamos a preguntar precisamente por eso acá a la diputada Chicardini y luego a la diputada Sandón. Súper válido lo que dice Adrián. ¿Por qué devolver este millón de pesos si es dinero de él y en un contexto complejo de situación económica en la que estamos viviendo? Sí, efectivamente un contexto bien complejo económicamente donde se han hecho todos los esfuerzos y en este caso la inflación se ha mantenido por el trabajo que ha desarrollado el ministro Marcel. Pero volviendo al punto, fíjese que cuando nosotros hablamos de un autopréstamo es porque estamos primero recogiendo algunas propuestas de algunos partidos políticos en la reforma de pensiones para poder avanzar en mayor transversalidad en la discusión. Segundo, también porque fue una de las situaciones que se generó en su minuto en contexto de pandemia, sí, con los retiros, donde efectivamente se hicieron retiro, pero estábamos en una situación muy excepcional donde tuvimos que recurrir a los recursos, en este caso de los propios trabajadores y trabajadoras, porque no existían apoyos o eran muy restringido o focalizado en este caso las ayudas que estaban entregándose por parte del gobierno hacia la gente y fue una situación que muchos no quisimos, siempre lo dijimos en nuestros discursos, pero ante una situación de tan nivel de emergencia tuvimos, ¿no es cierto?, que avanzar en una medida como aquello. Pero hoy día, efectivamente, un autopréstamo es porque los recursos se tienen que retornar para poder avanzar en el objetivo central de lo que son los ahorros finalmente que hacen los trabajadores y lo que significa poder entregar pensiones el día de mañana a esa gente cuando se jubila. Hoy día ya tenemos, después de los retiros, se debe reintegrar sí o sí. Y que después de los retiros la gente se quedó sin ahorros en las AFP y lamentablemente si es que esa persona después, ¿no es cierto?, de hacer el diagnóstico de lo que pasó con los retiros, se jubilara, lamentablemente íbamos a tener que caer con las pensiones solidarias que hoy día entrega el Estado porque se quedaron sin ahorros. Entonces estamos haciendo un perjuicio finalmente a la gente en términos de pensiones. Y lo que hoy día nos llama el gobierno es a poder avanzar en una reforma que es sensata, que es seria, que es responsable y que tiene un objetivo central que es poder mejorar las pensiones de la gente. Diputada Osandón, ¿qué le parece la opinión de Adrián? Porque él señala, ¿por qué tengo que devolver finalmente el millón que me están prestando si es mi dinero? Bueno, Maribel, yo rescato, bueno, primero que todo quiero aclarar sin ánimo de polemizar ni poner en duda la figura del ministro Marcel, que lo encargado de la inflación es el Banco Central. Ellos la han manejado bastante bien. Ahora, me parece primero que todo lo que él dice es fundamental en la discusión que estamos dando y que vamos a dar, que él dice la plata es mía. Claro. Acuérdate que después viene la discusión cuando dividimos estos 6 puntos de quién es la plata al final. Algunos dicen que es del empleador, pero él dice la plata es mía.
Ahora, el tema es que cuando tú le preguntas, tal vez la periodista le faltó preguntarle, bueno, ¿y qué pasa con su vejez? ¿A usted no le preocupa de que su vejez se vea mermada, que tenga una menor cantidad de plata ya a una pensión bastante baja? Entonces, hay que terminar la entrevista, diría yo. Porque cuando tú le preguntas a la persona, ¿a usted qué le gustaría no pagar impuestos? Lógico, todos te van a decir, no, yo prefiero no pagarlo, ¿no? Porque esa plata la podría usar yo. Pero ¿sabe qué? Aquí hay una mirada muy propia de nuestro país. Sí, pero yo me acuerdo, por ejemplo, también de mucha gente que se le preguntaba por el tema de los retiros, que estaban a favor de los retiros y se lo consultaba también. ¿Y qué pasó después con la pensión? Va a ser más baja. Y ellos decían, necesito el dinero ahora. Y esto por un contexto económico difícil que se pasó durante la pandemia y que lamentablemente igual ha seguido estos años. Siguen las repercusiones de eso. Sí, mira, Maribel, yo al menos yo puedo hablar de lo que es mi distrito. Yo te diría que existió también un aprendizaje muy grande de parte de las personas con el tema de los retiros. Después la gente tomó conciencia de lo que era y los efectos que tenían los retiros, al igual que nosotros los parlamentarios, porque yo en un principio efectivamente yo voté a favor de los primeros retiros y después los voté en contra, primero que todo porque yo sentía que ya no estaba la urgencia en la calle, porque se estaban dando los IFE y porque en el fondo nos dábamos cuenta del descalabro que podría venir después a futuro en una instancia mucho mayor en las pensiones. Entonces yo creo que la ciudadanía también ha entendido muchísimo, sobre todo una generación que no conocía la inflación, que no conocían por qué se producía la inflación, por qué tuvo algo que ver el tema de los retiros. Entonces hay mayor información hoy día la gente sabe mucho más, es mucho más consciente, porque los retiros tuvieron un impacto que fue importante. Está más consciente de lo que generó los retiros. Diputada, vamos a volver a la calle porque ahí está Javi Lagos también con otro entrevistado. Ahí te vemos, Javi. Sí, Maribel, mira, aquí nos encontramos con Manuel. Manuel, primero que todo, muy buenos días. ¿Qué le parece puntualmente esta idea de un autopréstamo? Te conversaba un poco que consiste en una iniciativa que plantea el poder sacar 1 millón de pesos, pero después tener que devolverlo. ¿Qué te parece esto a ti? Maravilloso, porque una oportunidad, yo termino de trabajar el próximo mes y me va a costar volver a encontrar trabajo, tengo 63 años, así que me va a servir muchísimo. Frente a la necesidad como inmediata, ¿eso te... Por supuesto, claro. Me va a ayudar y solucionar un montón de problemas mientras busco trabajo. ¿Javi? Independiente a que lo tengas que devolver. No, igual, no hay ningún problema, si tenemos que tener los fondos de previsionales para cobrar, ¿no es cierto?, nuestra pensión. Javi, Maribel, sí, si le puedes hacer una consulta. Él está de acuerdo con el autopréstamo, pero no está consciente o no piensa que puede esto mermar luego la pensión que va a recibir. Claro, vamos a consultar aquí mismo si es que está dispuesto, por ejemplo, a correr ese mismo riesgo, que sería puntualmente que después disminuya quizá la pensión la cual usted reciba. Por supuesto, nosotros no nos va a alcanzar con la pensión, vamos a tener que seguir trabajando. Entonces, seguir trabajando significa poder pagar el autopréstamo sin ningún problema. Entonces, fundamentalmente, usted lo que se refiere es que considera que frente a la necesidad inmediata, frente a las necesidades que usted tiene actualmente, que es que se encuentra, ya va a dejar de trabajar, por lo tanto, ahí va a necesitar este dinero, por el costo que lo necesite, lo va a hacer igual. Pero por supuesto, si yo lo pudiera hacerlo, hago ya, sin ningún problema. Entonces aquí Maribel hay una opinión bastante distante de lo que habíamos conversado con otra persona, porque aquí puntualmente Manuel nos menciona que en su situación él sí lo necesita, por lo tanto le da lo mismo finalmente las consecuencias las cuales pueda tener este mismo autopréstamo frente a la necesidad que tiene, porque eso también es súper válido, evaluar la situación de cada uno de estos 9,3 afiliados, 9,3 millones de afiliados, los cuales necesitan quizá de cierta forma como Manuel acceder a este mismo préstamo ya de 1.100.000 pesos, Maribel. Ya, perfecto. Gracias por la opinión de Manuel. Bueno, les queremos agradecer a ambas diputadas que hayan estado con nosotros hablando de este autopréstamo. La gente necesita saber de qué se trata y esto es parte de la reforma previsional. Así que muchas gracias por esta conversación que hemos tenido. Muchas gracias, diputada Chicardini y diputado Sandón. Que estén muy bien. Muchas gracias a ti, Maribel. Gracias.